En el corazón de casi cualquier aparato electrónico que usamos hoy en día, hay un componente que es toda una leyenda, el amplificador operacional, mejor conocido como op-amp. En teoría, es una maravilla, un bloque de construcción perfecto para crear circuitos increíbles. Pero, ¿qué pasa cuando esa perfección de los libros de texto se topa con las duras leyes de la física del mundo real? A ver, aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado tenemos el op-amp soñado. Ganancia infinita, impedancia infinita, vamos, un dispositivo mágico que responde al instante y sin errores. Pero por el otro está la realidad. Números que sí, son muy grandes, pero finitos. Y es justo en estas pequeñas diferencias, que a primera vista parecen insignificantes, donde empieza el verdadero arte de la ingeniería. Así que, en este recorrido, vamos a ir de ese concepto ideal a la realidad del laboratorio. Primero, exploraremos la ganancia, que es como el motor del op-amp. Luego, los pequeños errores que definen su precisión, también su velocidad de respuesta, para después llegar al momento de la verdad, cuando la simulación choca con el prototipo. Y claro, cerraremos viendo cómo los ingenieros logran dominar todas estas imperfecciones. Bien, empecemos con la ganancia. Si el op-amp fuera un coche, la ganancia sería su motor. Vamos a meternos de lleno en su función más elemental, la capacidad de tomar una señal diminuta, casi imperceptible, y hacerla miles o hasta cientos de miles de veces más grande. Esta potencia en bruto se conoce como ganancia en lazo abierto, o AOL. Hay que pensar en esto como la potencia máxima del motor, antes de ponerle cualquier tipo de control. Es el op-amp en su estado más puro y más salvaje. Y este esquema lo explica perfecto. El op-amp lo que hace es mirar la pequeñísima diferencia de voltaje entre sus dos entradas y ¡pum!, la multiplica por esa ganancia gigantesca. Así, una diferencia de unos cuantos microvoltios se puede convertir en varios voltios a la salida. Para que nos hagamos una idea, un op-amp clásico, como el famoso 741, tiene una ganancia típica de 200.000. 200.000. Esto significa que 1 milivoltio de diferencia en la entrada intentaría generar 200 voltios a la salida. Una locura. Ok, tener muchísima potencia está muy bien, pero de poco sirve si no es precisa. Ahora entramos en el mundo de la precisión, donde los errores más sutiles, esos que no se ven, pueden arruinar una medición científica o el diagnóstico de un equipo médico. El primer culpable de la imprecisión es el voltaje de offset de entrada. En un mundo ideal, si las dos entradas están exactamente al mismo voltaje, la salida debería ser cero. Pero en la realidad, siempre hay un pequeño desequilibrio interno. El voltaje de offset es básicamente esa mínima tensión que hay que aplicar a la entrada para forzar a que la salida sea de verdad cero. Y lo interesante de esta tabla es ver cómo varía este error. Un 741 anda por un offset de 1 milivoltio. Pero si vemos un op-amp de precisión, como el OP07, el error se reduce a solo 30 microvoltios. La diferencia es abismal. Y aquí está la clave. La elección del componente depende directamente de qué tan preciso tiene que ser el diseño. Pasemos ahora a uno de los superpoderes de un buen op-amp, la relación de rechazo en modo común, o CMRR. En pocas palabras, es su habilidad para ignorar el ruido, para concentrarse en la señal que sí importa y descartar todo el ruido de fondo que se cuela por ambas entradas al mismo tiempo. Entonces, el punto clave es este. En un ambiente ruidoso, como una fábrica, un sensor puede estar generando una señal muy pequeña. Un buen CMRR le permite al amplificador ignorar todo el escándalo eléctrico de alrededor y amplificar únicamente esa pequeña señal útil. Por eso, un CMRR alto es sinónimo de una medición limpia y confiable. Ya vimos potencia y precisión. Hablemos ahora de velocidad. ¿Qué tan rápido puede reaccionar un op-amp? Sobre todo cuando las señales cambian a toda velocidad. Aquí la especificación clave es el slew rate. Es, en esencia, la velocidad máxima a la que el voltaje de salida del amplificador puede cambiar. Se mide en voltios por microsegundo y es básicamente el límite de velocidad del componente. No puede ir más rápido que eso. Y la mejor forma de entenderlo es visualmente. Si le metemos una señal cuadrada perfecta, de esas que cambian de nivel al instante, un op-amp con un slew rate limitado simplemente no puede seguirle el paso. La salida, en lugar de ser cuadrada, se convierte en una rampa, una forma de trapecio. Esta distorsión es un problemón en aplicaciones de audio de alta fidelidad o en comunicaciones digitales de alta velocidad. Y de nuevo, el buen LM741 nos sirve de referencia. Su slew rate es de 0.5 voltios por microsegundo. Puede que suene rápido, pero los op-amps modernos que se usan en video o telecomunicaciones pueden ser literalmente miles de veces más veloces. Llegamos al momento de la verdad para cualquier equipo de desarrollo.
ese instante en el que la teoría y los cálculos de la computadora se enfrentan cara a cara con el prototipo físico, con la realidad. Miren, en una simulación, la respuesta en frecuencia de un op-amp se ve así. Una curva perfecta, suave, súper predecible. Es lo que se conoce como un diagrama de Bode, y nos dice cómo la ganancia va cayendo conforme la frecuencia sube, todo siguiendo una ley matemática impecable. Pero cuando se agarra un componente real y se mide en el laboratorio, la historia cambia. La curva medida se desvía. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque en esta curva real es donde se manifiestan todas esas imperfecciones de las que hemos hablado. El ancho de banda que no es infinito, los retardos internos, todas esas cositas que la simulación perfecta a veces ignora. Y es aquí donde se demuestra el verdadero arte de la ingeniería. No se trata de trabajar con piezas perfectas que no existen, sino de entender a fondo sus imperfecciones para poder dominarlas y aún así crear sistemas de altísima precisión. Entonces, ¿cómo se logra esto? El proceso es súper metódico. Primero, se caracteriza el componente real para entender sus verdaderos límites. Luego, se simula el circuito usando modelos mucho más realistas. Después, se mide el prototipo para ver dónde se desvía de lo esperado. Y finalmente, se implementan las soluciones, las famosas compensaciones, ya sea ajustando el hardware o programando correcciones inteligentes en el firmware. Y estas técnicas son muy variadas. Van desde un diseño de circuito muy cuidadoso, usando retroalimentación negativa para estabilizar todo, hasta elegir desde el principio AMPs especializados para cada tarea. Conocer la hoja de especificaciones al dedillo es lo que permite transformar un componente imperfecto en una herramienta de precisión. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. En el dispositivo que se está usando para ver y escuchar este contenido, en su pantalla, en el sistema de audio, en la conexión de datos, ¿qué imperfecciones invisibles, qué límites físicos están siendo corregidos en este mismo instante? Todo gracias al trabajo de ingenieros que entendieron a la perfección la diferencia entre la teoría y la realidad.